charla de hoy está basada en esos tres tópicos: cymatics, el sonido y nuestro cuerpo. Hoy día pensaba en cómo hacer esta introducción y se me ocurrió el por qué estoy aquí en esta presentación. Yo tengo este profundo cariño por la música. Es algo que nace, yo creo que desde que estaba en el vientre de mi mamá, que ella me ponía los headphones, me imagino que de la música que le gustaba a ella, y a través de eso yo creo que se transmitió algo bien importante. A lo largo de los años, desde que tengo 5 años más o menos, empecé a tocar música, el piano, luego toqué la batería, luego descubrí el bajo, empecé a moverme por el mundo de la música y me llevó a lugares increíbles, incluyendo este, porque básicamente se trata de compartir, ¿no? Y lo que les quiero compartir es un poco mi experiencia, no tanto ya con la música, así como bajista de una banda o algo así, sino con el sonido y con la vibración. Nosotros tenemos este órgano, ¿no? Este sentido del oído. Y es uno de los sentidos que más estímulo tiene aparte del de la vista. Estamos constantemente nosotros viendo, ¿no? Que el internet, que el teléfono, que tal, pero al mismo tiempo nuestro oído está constantemente estimulado. Cuando utilizamos nuestros oídos para sentir, algo sucede. Empezamos a percibir pulsaciones, de estas pulsaciones podemos percibir un ritmo, y de este ritmo podemos percibir luego una forma. ¿Ya? La mayoría de nosotros seguimos enfocándonos en esa forma, que es la que podemos ver, y muy pocos realmente nos enfocamos en el pulso o la vibración de lo que está pasando. Cuando percibimos conscientemente este pulso, o ritmo, o sonido, determinamos algunas cosas: cómo pensamos, la postura de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y este ejercicio, el de escuchar conscientemente, nos ayuda a discernir qué permitimos en nuestras vidas y qué rechazamos. Mientras más diverso entonces es lo que nosotros escuchamos, más oportunidades y más amplio se vuelve nuestro espectro de experiencia. Esto obviamente tiene que ver con la música que escuchamos, el espacio en el que estamos, el ritmo que nos gusta, los ruidos que nos disgustan. En fin, la raíz de todo sonido se convierte entonces en una esencia de un sinnúmero de eventos en nuestra vida cotidiana que muchas veces no nos percatamos. Realmente el origen de cymatics puede verse desde los griegos, ¿no? Nunca fue una cuestión oficial, ni ningún científico hasta, ¿cómo se llama? Hans Jenny, que fue el que bautizó con este nombre a esta ciencia. Nadie lo había puesto un nombre, pero es básicamente el estudio de los efectos del sonido en la materia, ¿ya? Y ahora vamos a hablar un poquito más de estos efectos. En lo cotidiano, por ejemplo, todos hemos experimentado algo así. Seguramente les ha pasado el episodio del refrigerador, que están en la casa, están en la cocina, están comiendo y hay algo que hasta que se apaga el refri y es como que wow, qué alivio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Percibimos entonces que ese ruido que estaba generando algún efecto en nosotros, de repente dejó de existir, y pudo haber sido que esa sensación haya sido irritabilidad o incomodidad, y es realmente importante para mí percatarnos de estas cosas, percatarnos de lo que nos está pasando, de lo que nos está causando cierto sonido, cierto ruido. Al mismo tiempo, este sentido que tenemos sirve como una especie de método para juzgar, ¿no? Entonces, hay ciertos ruidos que, no sé, nos parecen incómodos, otros que nos parecen agradables. Y hablando de con lo que empecé hablando, ¿no? Esto de cómo viene de un pulso a un ritmo, a una forma, un sonido agradable, por ejemplo, el canto de un pájaro. Entonces, aunque no sepamos qué pájaro es, si escuchamos, empezamos a imaginarnos qué forma tiene el pájaro, de qué tamaño puede ser,
de qué colores es, ¿no? Y así empezamos a dar forma a estas cosas de la existencia. Bueno, a menos que seamos fóbicos a los pájaros, eso ya sería como, más bien, ¡cállenle! Ah, esa es una imagen de ruido, por si acaso, así se ve el ruido. Lindo, ¿no? Ok, entonces, el refrigerador o el pájaro o un claxon o un sonido grave, todo esto resuena. Y la resonancia en términos de música se refiere a sonidos elementales que acompañan a una nota musical y comunican un timbre en particular. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros, cuando percibimos algo así, no siempre lo sentimos armonioso, ¿no? Sin embargo, todo esto tiene un tono y todo esto tiene una raíz vibracional que tiene un efecto en nosotros, ¿ya? La armonía, y esto lo voy a hablar así en términos más arcaicos porque musicales, no me quiero poner musical. Entonces, arcaicamente hablando, es el equilibrio de las proporciones entre distintas partes de un todo. Creo que todos comprendemos ese concepto de armonía, ¿verdad? Existe entonces la posibilidad de convertir un ruido o un sonido desagradable en algo agradable. ¿Cómo se relaciona esto con el fenómeno modal de los cymatics? A continuación les voy a mostrar un ejemplo de una frecuencia específica y a ver si en el audio me pueden ayudar con un poquito más de volumen. Esta es una frecuencia súper grave, son 19 hercios, por lo tanto es muy difícil percibir para el oído humano, pero les voy a pedir que se tomen la oportunidad de cerrar los ojos y sentir y ver qué pasa, ¿ok? Ok, entonces, ¿quién sintió algo? ¿O quién pudo percibir algo en su cuerpo o en la cabeza, en los ojos? ¿Sí? ¿Sintieron algo? ¿Sintieron algún tipo de... ¿Estaba cómodo primero? No, no, ¿verdad? Es como, no sé, a mí me hace... La he escuchado como 5 veces en los últimos 3 días, entonces estoy bien alterado por esta frecuencia. ¿Ya? Ahora, lo que les quiero mostrar es lo que pasa con una cosa que va a ser más fácil de ver, ¿ya? Que es el agua. Este es un corto video de una frecuencia similar, esta es una frecuencia de 25 Hz y vamos a ver el efecto que tiene en las moléculas del agua. Definitivamente es para mí asombroso. Creo que
con ese ejemplo se puede entender un poco mejor por qué el malestar anterior, ¿no? Tenemos al final un montón de agua en el cuerpo y una frecuencia así, por eso es que se siente como que nos retuerce algo adentro. Entonces estamos empezando a cachar un poco cómo ciertas frecuencias, que a su vez son sonidos y a su vez una vibración, manipulan a la materia. Ahora, el sonido es algo bastante complejo, ¿no? Y nosotros, o sea, tenemos en nuestro órgano auditivo también una mecánica bien compleja, ¿no? Tenemos canales, tenemos membranas, un montón de, hay esta membrana dentro de este, ¿cómo se llama, Pablo? La cóclea, ¿no? Que tiene este líquido y cada vez que el líquido pasa por una membrana hace vibrar la membrana y estos tentáculos perciben eso y transfieren eso como energía al cerebro. Es increíble. Entonces, cuando hablamos de cymatics, la mayoría de los experimentos que se hacen son con sonidos puros. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente se utilizan ondas o tonos sinoidales como sine waves, que no tienen ningún armónico cuando se generan. ¿Ya? Luego les voy a explicar lo que significan los armónicos. Algunos de los resultados que se generan con ese tipo de tonos así puros se van a ver en el siguiente video y van a poder apreciar cómo mientras más elevada es la frecuencia del tono, más compleja se vuelve la forma que se manifiesta. A esto sí le voy a bajar el volumen porque los tonos se vuelven súper penetrantes. No hace falta escuchar. Bien, interesante, ¿no? A mí me parece increíble, para mí es como wow. Ok, ahora sí vamos a hablar de los armónicos, ahora es cuando la cosa se pone un poquito más compleja.
acabamos de ver el ejemplo de un tono puro, una onda sinoidal que genera una frecuencia y pasa eso, ¿ya? Bueno, lo que vimos anteriormente. Cuando nosotros tocamos una nota de un piano, sin embargo, no solo estamos escuchando ese sonido de la nota, es decir, no solo escuchamos do, ¿ya? Esa nota es la fundamental. Lo que estamos escuchando es eso y una serie de sonidos. Esta es la serie de armónicos. Estos armónicos, como podemos ver en esta imagen, son parciales de esa nota fundamental. Y estos parciales se extienden exponencialmente, infinito, hasta lo que nuestro oído puede escuchar. Ahora, recuerden que cuando escuchamos atentamente, algo más sucede en nosotros. El poner la conciencia en lo que estamos escuchando hace que nuestro estado, ya sea físico o mental o emocional, tenga una alteración, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un poco, bueno, lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Es que hay algunas formas de escuchar, hay como percibir el ruido o el sonido consciente o inconscientemente. Estamos rodeados de sonido, hay unos que son agradables, otros que no son tan agradables. Escuchar nos permite discernir entre lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Nos lleva a un estado de atención bastante claro, nos permite estar presentes, nos da diversidad, podemos comprender cómo funciona nuestro sistema auditivo y por ahí descubrir algunas cosas nuevas de todo esto que estamos aprendiendo ahorita. Algo que todavía no comprendemos, y es lo que sucede con todo esto en nuestros cuerpos, y por qué hablo de nuestros cuerpos, es porque tenemos un cuerpo físico, uno emocional, uno mental, y cada uno tiene su nivel de densidad, ¿no? El cuerpo físico es el más denso, el cuerpo emocional tiene un poquito más de sutileza y el cuerpo mental pues es aún más sutil. Vimos que con tonos puros, mientras más alta la frecuencia, más complejo es el fractal que se manifiesta. Ahora quiero que vean lo que pasa cuando utilizamos sonidos no puros, es decir, que contienen toda la serie de armónicos, con cosas como el agua también, en este caso. No sé si se puede observar muy bien. Estas son las notas de un piano y estas son las manifestaciones cimáticas de lo que pasa con cada una de esas notas. Como pueden ver, es bastante más complejo que lo que vimos con un tono sinoidal, ¿no? Se forman cosas increíbles, de hecho. Entonces, luego vienen las preguntas que yo no tengo respuesta. Estas son otras imágenes de lo mismo, ¿no? Son tonos o acordes que se manifiestan de esa manera. Ya. Ahora, para mí, en mi experiencia, todo esto está relacionado con mi voz, con el canto específicamente. Yo puedo generar estos sonidos con mi voz, o sea, no por decir yo puedo, bueno, sino todos podemos manejar estos y manifestar estos sonidos con nuestra voz. La voz es nuestro mejor instrumento y cada uno la tiene específicamente para entonar o cantar o hacer ciertas cosas que yo creo que están bien codificadas para cada uno, ¿ya? A través de nuestra voz podemos resonar ciertas partes de nuestro cráneo o garganta y podemos generar más o menos armónicos en frecuencias más o menos elevadas. Y esto es un ejemplo de una voz femenina cantando la vocal U, como pueden ver ahí. Ahora, esto es lo que finalmente mi búsqueda y la razón por la cual me alucina este mundo es justamente para saber qué pasa aparte de nuestro cuerpo físico, ¿no? O sea, como decía antes, ¿no? Cómo me veo afectado emocionalmente cuando alguien baja la ventana y me grita en el tráfico. Es como, se siente, ¿no es cierto? No solamente escuchas el ¡ah!, sino que se siente cómo te está transmitiendo esa información esa persona. Definitivamente un grito de no quiero ponerme así como específico, pero de cualquier persona en el tráfico tiene un impacto en nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con las frecuencias que no escuchamos pero que sí existen?
¿Cómo podemos utilizar el sonido para armonizar nuestros cuerpos, nuestras emociones, nuestros pensamientos? ¿Cómo dejamos de influenciarnos por un ruido que catalogamos como incómodo? ¿Y cómo podemos convertir eso en un evento armónico? ¿Qué pasa a nivel molecular? ¿Qué pasa a nivel celular? Son un montón de preguntas que yo tengo ahora y gracias a esta experiencia que les estoy compartiendo, espero poder empezar a generar respuestas también. Para mí esta experiencia y con este fenómeno, de lo que yo he podido hacer o experimentar, por ser redundante, es en el silencio que se genera después de todas estas manifestaciones. Lo que queda después de un impacto sonoro, si se quiere ver así, específicamente con mi propia voz. También pasa con música, pero no con un reggaetón ni con un heavy metal, sino con música específica para estas cosas. Pasa también con cualquier manifestación sonora, realmente. Y he descubierto que mientras más elevada sea una vibración, tanto en intención como en frecuencia, mejores y más profundos resultados obtengo de cada experiencia. Y para despedirnos, les quiero dejar imágenes de Masaru Emoto. Él dedicó mucho tiempo de su vida a este fenómeno y tenía la teoría de que el agua es el mapa de nuestra realidad. En estas imágenes se puede observar cómo, con ciertas intenciones, pensamientos y emociones, la estructura molecular del agua puede cambiar. Les doy gracias por su atención. Pablito, gracias por esta iniciativa, súper chévere, y gracias a la U también. Yo tengo un par de preguntas. En cuestión como el de la manguerita esa que está vibrando. Ajá. Con el agua. Con el agua. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Es la manguera que está vibrando o no, o el la agua? manguera pasa por un parlante, como cualquier parlante, y a ese parlante hay un generador de frecuencias que sale por ese parlante. Entonces, al pasar el agua por el cono del parlante, se genera este cambio en la forma del agua. Sí, pero ¿por qué se dobla el agua así? ¿Por qué se dobla el agua? Por la frecuencia en la que está sonando se dobla de esa manera. Es como está afectando la composición, o sea, el flujo del agua. Entonces le estás alterando la forma, como, no sé, como yo ahorita que me vi afectado la forma por la pregunta. Y mi segunda pregunta, ¿cómo se generan estas imágenes así de las que enseñaste antes con el agua? ¿Son placas vibratorias? Son placas vibratorias o pozuelos que también se posan sobre parlantes y la vibración que sale por el parlante pues genera estas formas. Muy interesante. Hace unos 30 años fui a un concierto y el señor que estaba sentado al lado mío estaba muy emocionado con lo que iba a ser el concierto. Sin embargo, él era sordo en forma total, 100%. Entonces, me comunicó conmigo que para él no era necesario escuchar la música, sino sentir la música. Efectivamente, cuando comenzaron a tocar en las partes del bajo, él comenzó a hacer el tiempo. Y yo me encontré haciendo exactamente lo mismo. La diferencia es que yo apenas soy parcialmente sordo y él era totalmente sordo. Y me encontró interesante que un sordo podría apreciar la música. No sé, quizás eso abre muchas puertas en la medicina, lo que se puede hacer. Sí, definitivamente. Bueno, cuando tenemos algún sentido desactivado, como los no videntes o las personas que no escuchan, se desarrollan otros con mucho más fuerza, ¿no? Entonces, a lo mejor inclusive a nivel del tacto, tú puedes percibir una frecuencia grave, sobre todo las frecuencias graves, son las más grandes, son las que más impactan. No sé si se han parado en la disco al lado del parlante a bailar. ¿Qué es lo que más se siente? Es el ¿no es cierto?
Entonces sí, a lo mejor se me ocurre bueno, la verdad no quisiera hablar de más porque tengo un montón de ideas, pero nada es tan concreto como para decir, esta es una aplicación para la medicina o algo así. Pero sí es un campo que se puede desarrollar definitivamente con un poco de investigación hacia cosas que puedan ayudar a la medicina en general. He visto que en los monasterios budistas tienen como unas copas de bronce, ¿no? Es como un pozuelo que empiezan a darle vuelta con un pedazo de madera y eso empieza a vibrar, a tener una vibración especial como que va entrando. Y me imagino que los monjes lo usan para como entrar en meditación. Debe ser alguna vibración especial, alguna nota que alinea las moléculas del cuerpo, algo que lo usan ellos, pero desde hace cientos de años. No sé si sepas algo de esto y nos puedas explicar. Gracias. Parte de mi camino hacia este mundo ha sido justamente a través de los mantras. Llevo algún tiempo practicando esto y todavía no lo puedo probar, pero es una ciencia, ¿no? Según los yogis, los mantras también son parte de esta ciencia y son codificaciones específicas de algo. Y definitivamente la vibración que se emana cuando uno canta algo así, especialmente con la voz personal de cada uno, hace que vibre en específicas partes del cuerpo. Estas partes del cuerpo, algunos les dicen chakras, que son centros energéticos y cosas así. Yo se lo dejo a cada uno que lo experimente y que cuando quiera cantar una vocal, solo se siente y cante una A o una O o una U y vea qué pasa. Háganlo 10 minutos y van a ver que tiene un efecto. No sé qué es ese efecto, no podría decir que es como que sí, esto sirve para esto y esto sirve para esto, si no estaríamos en otro nivel, ¿no? Pero volviendo a tu pregunta, definitivamente ellos sí tienen un conocimiento de esto, de la vibración, de cómo funcionan ciertas cosas cuando se cantan o se ejecutan a nivel de los cuencos, por ejemplo, los gongs. Son frecuencias súper fuertes, ¿no? Un gong, cuando uno hace así un gong, lo que emana tiende a limpiar el espacio en el que está. Es como que una barrida así impresionante de lo que está alrededor de eso, ¿no? Entonces, por eso también los monjes utilizan ciertas cosas para entrar en procesos como de trance, cosas así. Cuando cantas los mantras, ¿usas una nota específica o has notado si es que dependiendo de la nota que usas, tienes una sensación diferente en el cuerpo? Buena pregunta. Cuando cantas tú los mantras, la nota que tú das es la nota perfecta. Es tu nota y lo que tú puedes hacer. Se trata de estar relajado, entonces si empiezas a tratar de hacer cosas que no están en tus posibilidades, se vuelve contraproducente el proceso. Hay escalas musicales con diferentes tonos para ciertas cosas que sí son más específicas, pero no es una regla así universal de que si no cantas así, entonces no pasa nada. ¿Alguna otra pregunta? Me topé con un libro y con una persona, Juan Angma, que se llama. Él usa sanación con frecuencias. Lo que decía el señor son cuencos, ¿no? Y son diferentes de cuarzo, hay de bronce. Y la idea de esto es que, como los órganos tienen diferentes densidades, ¿sí? Resuenan a diferentes frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, si es que se puede lograr con cierta frecuencia, ciertos hercios, sobre todo se usan cuencos, pero se pueden usar diapasones o otro tipo de instrumentos, digámoslo así, como para alinear y hacer algo como musicoterapia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los fundamentos de esto. Sí, estoy al tanto de ese tipo de terapia y solo no quería
adentrar mucho en eso, pero tienes toda la razón, es un método que se utiliza. Tengo mi visión al respecto y pues algún otro rato si nos topamos conversamos de ley porque me encantaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues creo que estamos con el tiempo ya. Gracias, Miguel.